El que suscribe, diputado Víctor Osmín Guerrero Trejo, integrante del Grupo Legislativo de Morena de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción 4, 63, fracción 3, 124, fracción 2, 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 65 de su reglamento, me permito, por su conducto, someter a esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y se adiciona la fracción 14 del artículo 113 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, conforme a la siguiente exposición de motivos. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno en un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a los otros. Paulo Freire. Primero, el reconocimiento de los derechos de los individuos es fundamental para la estabilidad económico-social de un país y mayor aun cuando se encuentra bajo la tutela de un gobierno democrático, por lo cual es necesario que los derechos sociales sean reconocidos en nuestras constituciones democráticas. De lo anterior, resulta indispensable garantizar lo fundamental a las personas y como base de ello se tiene a la dignidad, que es un valor fundamental e inherente al ser humano que se reconoce tanto en el campo jurídico como en el ámbito político. En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas destaca el concepto de la dignidad humana en el artículo 1, que declara como propósito de la cooperación internacional el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se funda en la consideración ética de que el Estado, la sociedad y los particulares están obligados a respetar a los demás como personas. De esta forma, la dignidad humana se eleva a mandato ético-jurídico, del cual se derivan distintos valores, de los cuales son tutelados por los derechos humanos. En este orden de ideas, la primera enunciación a la dignidad se estipula en su preámbulo señalando que los derechos protegidos por la Declaración son, entre otros, el reconocimiento de la igualdad en dignidad, pues se afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y los otros. Asimismo, en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, en su artículo 10, consagra expressis verbis que toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano. Por su parte, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se enuncia la obligación de los Estados de proporcionar a sus habitantes un nivel de vida adecuado y el derecho de gozar de los más altos niveles posibles de salud física y mental, enfatizando en su preámbulo que la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. Segundo, de acuerdo con lo anterior, se puede decir que la dignidad es uno de los principales derechos fundamentales e incluso podría considerarse como la esencia de la existencia humana que hace posible la realización de una persona en todos los aspectos. Los derechos humanos no son producto de una concesión o una dádiva legal del Estado, constituyen la esencia misma del hombre. Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos. Todos tienen el mismo rango y surten plenos efectos frente a autoridades y particulares. Los derechos humanos se deben forzosamente demostrar con hechos y no solamente con discursos. De esta forma, podemos decir que la finalidad de toda ley que protege y cultiva los derechos humanos es el combate a la discriminación,
siendo la prioridad de nuestras instituciones y ciudadanos y no algo que compete únicamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. En la actualidad es impensable un régimen político que sea democrático y que no tenga como prioridad la promoción, el respeto y la realización de los derechos humanos que se han convertido en el parámetro más objetivo para medir la legitimidad en el ejercicio del poder público. Por lo anterior, es importante mencionar que en los considerados de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se expone: si los gobernantes no orientan sus acciones hacia los derechos humanos, de muy poco servirá que hayan sido electos por medio de comicios transparentes, equitativos y confiables. Más allá del voto, la realidad en el funcionamiento del Estado exige de los servidores públicos un compromiso claro con los derechos humanos. De igual forma, y muy de la mano con lo anterior, es necesario que nuestro Estado se sume a las encomiendas que nos ha pedido nuestro presidente, el compañero Andrés Manuel López Obrador, y que respaldamos a lo más necesitados, garantizándoles lo más indispensable para vivir dignamente, por lo que me permito citar uno de los puntos dentro de su plan nacional. La mayor riqueza de las naciones es su población. Sin embargo, el modelo neoliberal agudizó la emigración de los mexicanos y hoy tenemos que un alto porcentaje de nuestra gente reside fuera del país, muchas veces en condiciones de precariedad y sujeta a discriminación y atropellos. Aspiramos a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Es por lo cual que nuestro deber de legisladores es buscar el mayor beneficio a la sociedad, y lo haremos garantizándoles su derecho a un mínimo vital. Una meta conjunta al adquirir la dignidad es la de eliminar por completo la discriminación. Las instituciones gubernamentales están obligadas a desarrollar programas integrales y políticas públicas que valen por el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, podemos apreciar en la realidad que la discriminación existe en todos lados. Tercero, la palabra dignidad, proveniente del latín dignitas, cuya raíz es dignus, que significa excelencia, grandeza. Esta significación surge de la misma naturaleza humana. Es intrínseca a lo que la persona puede definirse más allá de su origen, raza, credo, idiosincrasia, nacionalidad, sexo, edad. Así, la palabra dignidad no solo significa grandeza y excelencia, es decir, el portador de esa cualidad no solo se distingue y destaca entre los demás, sino también denota un merecimiento a un cierto tipo de trato. La dignidad se puede definir como la excelencia que merece respeto o estima. La dignidad debe observarse como aquel valor inalterable que posee toda persona por el derecho de contar con capacidad para razonar y decidir, que los otros antes no poseen de una manera tan desarrollada como los seres humanos. De ahí su vínculo con los derechos fundamentales. En este orden de ideas, podemos darnos cuenta que todos los seres humanos somos iguales en la medida en que todos somos portadores de una dignidad común y por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen unos de los otros. Es decir, todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en que se encuentre. Cuarto, la noción de la dignidad constituye el valor de cada persona al respeto mínimo de su condición de ser humano, lo cual impide que su vida o su integridad sea sustituida por otro valor social. La dignidad humana se erige como principio esencial de los valores de autonomía, de seguridad, de igualdad y de libertad. Valores estos que fundamentan los distintos tipos de derechos humanos.
En tal virtud, la dignidad humana está dentro del ser de cada persona. Surge en el preciso momento en que ésta empieza a existir y se convierte en parte de los valores morales del ser humano. Estos valores serán los que determinarán su conducta y al momento de ser el hombre autónomo podrá decidir haciendo uso de su libertad. Se deduce así que la dignidad en el contexto de los derechos humanos es la que posee el hombre al momento en que inicia su desarrollo vital, consolidándose al convertirse en persona. De ahí que corresponda a todo ser humano y sea exclusiva del mismo, traducida en la capacidad de decidir libre y racionalmente cualquier modelo de conducta, con la consecuencia exigencia de respeto por parte de los demás. El ser humano se ha caracterizado porque su vida gira en torno a un ámbito social, por lo que debe establecerse un orden normativo, económico y social, y que esté al servicio del mismo y que le permita a cada hombre cultivar su propia dignidad. Por eso, la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y su libre elección, por lo que los hombres, siendo más conscientes de su propia dignidad, podrán respetarse unos a otros. Quinto, en consecuencia de lo anterior, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 17 de febrero de 2013, se definió el concepto de derecho al mínimo vital como un derecho fundamental que se apoya en los principios de Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales. Las conclusiones de los juzgadores en lo que respecta al concepto del derecho al mínimo vital derivaron de una interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 1, 3, 4, 13, 25, 27 y 31 de la fracción cuarta y 123, aunado al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que en su conjunto o unidad forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado. Educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etc. Por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales en su connotación de interdependientes e indivisibles fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que las personas puedan llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Sexto, incorporando el concepto del derecho al mínimo vital en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, se busca el desarrollo de estrategias para la protección de los derechos humanos en grupos vulnerables y así fortalecer los mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos y combate a la discriminación. Se pone énfasis en las personas en situación de indigencia,
que padecen constantemente la falta de medios para alimentarse. Universalmente la indigencia es concebida como la falta de medios para procurar por sí mismo su alimento, vestido y techo. Esta situación toca sensiblemente los objetivos de Estado de proteger la dignidad y erradicar la discriminación, desvirtuando el contenido de los derechos humanos. Además, el concepto indigencia se relaciona con el de la miseria, que implica desgracia, carencia, falta de lo necesario para el sustento y pobreza extrema. Ambos términos se vinculan al grado máximo de marginación, por lo tanto, a un sector de la sociedad particularmente vulnerable y pocas veces tratado. Esta situación de indigencia se define como aquel individuo, hombre o mujer, en una situación que le impide procurarse a sí mismo, olvidando su alimento, su vivienda digna, su vestido y seguridad, de forma que no puede garantizar su salud y que deambula sin destino definido por las calles y pernocta en ellas. No obstante, que de acuerdo con el informe de resultados de la pobreza en México del 2018 a nivel nacional y por entidades federativas presentado por el Coneval, las cifras de pobreza extrema y pobreza en el país y en nuestra entidad han evolucionado a la baja. Los datos siguen siendo alarmantes. Al cierre del 2018, el estado de Hidalgo, con una población cercana a los 3 millones de hidalguenses en comparación al 2016, el índice de pobreza extrema disminuyó 3.5% porcentual al pasar de 50.1 a 46.6% entre el cuarto trimestre del 2017 y el mismo periodo del 2018. La línea de bienestar mínimo equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes. Actualmente el valor de la canasta alimentaria es de 1.562.52 centavos en la zona urbana y de 1.110 pesos con 50 centavos en la zona rural. Por lo tanto, casi 250,000 hidalguenses no están en condiciones de adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana y mucho menos tienen acceso a bienes y servicios básicos, lo que nos obliga a emprender acciones no solo para abatir esta realidad, sino en primera instancia visibilizarla y con ello garantizar el derecho humano a la dignidad. Con la incorporación del derecho mínimo vital en la Constitución Política de Hidalgo, se busca implementar programas de protección a la dignidad y erradicación de la discriminación, procurando el Estado programas para cubrir las necesidades mínimas de subsistencia de este sector vulnerable, tales como la alimentación, la higiene y la salud. Séptimo, todas las autoridades estatales o municipales, los particulares y las organizaciones de la sociedad civil quedan obligados a promover, respetar, proteger y reparar los derechos humanos. Asimismo, se desarrollarán programas de atención prioritaria en materia de derechos humanos y combate a la discriminación a grupos especialmente vulnerables. Un aspecto fundamental de las más recientes reformas constitucionales es el hecho de colocar en el centro de la atención constitucional a la persona, toda vez de que por disposición del artículo primero, el principio de interpretación tendrá que ser pro persona, es decir, buscando el mayor beneficio de las personas, además de imponer como deber a las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además de imponer al Estado como obligación el prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, los cuales se orientan por una serie de principios básicos como son la libertad, la justicia y la paz, que tienen por base el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa o proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y se adiciona la fracción 14ª al artículo 113 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para quedar en los siguientes términos. Decreto. Artículo 1. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 8º de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y se adiciona la fracción 14ª del artículo 113 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículo 8º, primer párrafo en sus términos. Se crearán programas integrales para procurar el derecho al mínimo vital y así proteger la dignidad humana. El fin es cubrir con los satisfactores básicos como la alimentación, la higiene y la atención médica a los sectores más vulnerables de la sociedad, incluidas las personas en situación de indigencia. Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, artículo 113, primer párrafo en sus términos, fracciones primera a la 13ª en sus términos. 14ª, personas en situaciones de indigencia. Transitorios. Primero, la presente reforma de ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. Dado en la sala del Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo a los 14 días del mes de mayo del año 2019. Atentamente, diputado Víctor Osmil Guerrero Trejo, diputado integrante del Grupo Legislativo de Morena, de la 64ª legislatura del Congreso del Estado.